Okay, so to say that Christ has two distinct natures Entonces decir que Cristo tiene dos naturalezas distintas doesn't mean that they were mixed into being one nature in one person. no significa que estaba mezclada siendo en una naturaleza en una persona. That's the view of Eutyches. Esa es la manera en que Eutico lo veía. It was called Eutychianism. Es llamado eutiquianismo. Also, it doesn't mean that this does not mean that his natures were changed into a new nature in one person. Tampoco significa que estas dos naturalezas se unían en una nueva naturaleza. That was another view called Apollinarianism. Esa era otra manera de verlo que se llamaba apollinarianismo. So the two natures are separate in. Oh, I'm sorry. Hold on, I messed up. Where's my spot at? There I am. Okay. The Belgian Confession 19. Belgian Confession 19. That's what I wanted to read. El artículo 19 de la Confesión Belga. Okay. And it says this. It says, "We believe that by being thus conceived, the person of the Son." Creemos que por esta concepción la persona del Hijo, dice, Has been inseparably united and joined together with human nature. está inseparablemente unida y juntamente ensamblada a la naturaleza humana. Okay, in such a way that there are not two sons of God, De manera que no hay dos hijos de Dios, nor two ni persons, dos personas, but two natures, pero dos naturalezas, united in united in a single person, unidas en una sola persona, with each nature retaining its own distinct properties. pero cada naturaleza conservando sus propiedades distintas. But these two natures are so united together Así pues, bueno, estas dos naturalezas están unidas de tal manera that they're not even separated by his death. que no están separadas ni por su muerte. So then, what he committed to his Father when he died Así que lo que él encomendó a su padre cuando él murió was a real human spirit which left his body. era un verdadero espíritu humano que abandonó su cuerpo. But meanwhile, his divine nature remained united with his human nature, Pero sin embargo, su naturaleza humana y divina permanecieron unidas, even when he was lying in the grave. aun cuando él estaba en el sepulcro. His deity never ceased to be in him, Su deidad nunca dejó de estar con él, just as it was in him when he was a little child, así como estaba dentro de él cuando él era un niño, though for a while it did not show itself as such. aunque por un tiempo no se demostró de esa manera. So, to help us grasp the union of the two natures in the person, Así que para que podamos entender la unión de las dos naturalezas dentro de una persona, this confession of faith gives some illustrations. esta confesión de fe da unas ilustraciones. So, when he died, Así que cuando murió, he commended his human spirit or his soul to the Father. encomendó su espíritu o su alma al Padre. But it was not as if his divine nature, Pero no es como que su naturaleza divina, which Jesus said was spirit, right? John 4:24, God is spirit. en Juan 4:14, Dios es espíritu. So it was not as if his divine nature ascended to heaven No es como que su naturaleza divina ascendió al cielo and then his human nature descended into the grave. y como Okay. que su naturaleza humana descendió al sepulcro. In fact, while his human nature was with his Father in heaven, De hecho, cuando su naturaleza divina estaba con su Padre en el cielo and his human body lay in the tomb of Joseph, y su cuerpo estaba en la tumba que José le compró, the divine nature always remained united with the human, la naturaleza divina estaba unida con la humana, although the body and soul were separated by the curse. aunque el cuerpo y el alma estaban separados por la maldición. Okay? So his human body is in the tomb, and his human soul is at the right hand of God, or with God in heaven. Su cuerpo está en la tumba y su espíritu está con Dios en el cielo. Where was his divine nature? ¿Dónde estaba su naturaleza divina? It's a trick question. Es una It's my one trick question for the week. pregunta engañosa para esta So semana. the body's in the tomb, the soul, the spirit is in heaven. Where's the divine nature? Así que el alma está en el cielo, el cuerpo está en la tierra. ¿Dónde está su naturaleza divina? Es pregunta para ustedes. Siempre dice la confesión que siempre estuvo con el cuerpo. When the confession says that he was always with the body. ¿Qué dice? Es eterno. El cuerpo en la... O sea, si el cuerpo está en la tumba y su espíritu ascendió al Padre, ¿dónde está su naturaleza divina entonces? It is a good question. Es una buena pregunta.
The confession says, La confesión dice- based on the definition of Chalcedon, Basándose en el Concilio de Calcedonia, that his divine and human natures are united, right? basándose en eso, dice que su naturaleza humana y divina están unidas. So we can say that the divine nature is united to his body in the tomb. Podemos decir que su naturaleza divina está unida con él en la tumba. She had a question. Oh, okay. I have a question. Cuando Jesús estuvo en la cruz, When Jesus was at the cross, Yep. ¿por qué dijo Why did he adiós say? a su padre? ¿Por qué me has abandonado? why did he say to his father, why have you abandoned me? Oh, yeah. That's a big question right there. Esa es una gran pregunta. Yeah. Es una gran pregunta. That'll take all night to answer. Yeah. Me va a tomar toda la noche responder. Can I get back to you on that tomorrow, maybe? ¿Podemos Ya. seguir mañana con esa respuesta? ¿Podemos seguir mañana con la respuesta de eso? Okay. So, the divine nature was united to his human nature, Entonces la naturaleza divina está unida con su naturaleza humana, which means that the divine nature was in the tomb with the body and with the soul or spirit in heaven. lo que significa que en la tumba estaba la naturaleza divina en su cuerpo y su alma estaba en el cielo. So that's how united they are together. Así es como están unidas juntas. Okay? 'Cause they can't be separated anymore, because now that he's taken to himself a human nature, they can't be severed. Ya no se puede separar porque ya que él tomó la naturaleza humana ya no se pueden separar. And then the confession also gives an illustration from the infancy of the Lord. Y la confesión también da una ilustración de la infancia del Señor. So it says that even when he was a little baby infant, the divine nature was united to his human nature. Él cuando era un niño pequeño, aunque por un breve tiempo en ella, no se lo así, por eso estaba unida la naturaleza humana y divina. So even though he crawled around probably in the dirt in his house, Aunque él probablemente andaba ahí gateando en la tierra en su casa and he had to breastfeed from his mother, y tuvo que ser amamantado por su mamá, he probably had to have some kind of a diaper change, tal right? vez se tuvieron que cambiar el pañal, Right? No Huggies or no Pampers, right? no habían Pampers ni Huggies en ese tiempo. So he didn't look like God. No parecía Dios. That's what the confession says. It didn't manifest itself for a while. Eso es lo que la confesión dice, no se manifestó por un So, tiempo. but yet, even though it didn't look like he was God in human flesh. Pero aunque no parecía que era Dios en carne. So he did walk on water. Y sí caminó en el agua. Yeah, not as a baby though. Sobre el agua. Pero no como bebé. But then when he was a young child, right? His parents went to the temple, and they lost him. Where's Jesus? And they found him, and he was talking with the scribes and the religious leaders, and they were just in awe of his teaching as a child, right? Pero cuando era un niño, ustedes se pueden dar cuenta de cómo él se pierde de sus padres y lo andan buscando, y ustedes conocen la historia. So, how does that work? Is, we don't want to say, oh, well, God, it was his God, the nature that was talking to the Pharisees. Y no queremos decir, oh, era Dios en su naturaleza que estaba hablando con los fariseos. But it means that in the union of the two natures in the person, Pero lo que vemos es que en la unión de las dos naturalezas en la persona, that there's a certain level, certain sanctification of his mind and his understanding había una santificación de su entendimiento as a human, como humano, but yet who's at the same time God, pero que al mismo tiempo era Dios, so that he could learn. He could learn as a child, just like every other child learns, but probably retains a lot more of the information. que podía aprender como otros niños, pero probablemente retiene más de la información. Not like my kids, it's like No como mis hijos, always forgetting the stuff, que siempre se les olvidan las cosas. So, okay. So there, I mentioned there were several errors of blending or merging the two natures. Mencioné que hay muchos errores de mezclar o unir estas dos naturalezas, But there were also errors of dividing or separating the two natures. pero también hay errores al separar estas dos naturalezas. So the main person that's known for doing that is a man named Nestorius. El hombre más conocido por eso es llamado Nestoriano. And he was a bishop in the church in Constantinople.
y él era un arzobispo en la iglesia de Constantinopla. So he was Obispo. so very obviously a bishop is like the highest you can get. Obviamente un Right. obispo es lo más alto que podía llegar. He was known as a great preacher. Era conocido como un gran predicador. He was a theologian, Era un teólogo. right? And he had his diocese was the capital city of the Roman Empire. Y era parte de la diócesis del rey del Imperio Romano, But he was considered a heretic. pero era considerado un hereje. Okay, so right, just because a person has a cool, funny-looking hat or the title, right? I mean, we have to judge everything by the Word of God. O sea, ya sea que una persona tenga un gran sombrero o que sea muy bueno para hablar, tenemos que juzgarlo según la palabra de Dios. Well, I don't think it looked like a sombrero, but a mitre, right? A mitre. That's what I meant. It was like a pope, like a bishop. Podría hat. ser tal vez Yeah, yeah. I think it was. I think it was sombrero as a certain kind of a hat. But yeah. bueno, sombrero. Yeah, yeah. I was like, I don't think the ancient Romans had sombreros yet, but yeah. Yeah. Close enough. Algo con lo que se cubría en la cabeza, no era un sombrero. Algo con lo que se cubría en la cabeza. Uno de cocinero, chef hat, algo así. Yeah. Bueno, Okay. So his trouble began with a certain phrase. entonces su problema empezó con esta frase. Christians have been using a phrase. The Greek word is theotokos, Los cristianos han usado esta palabra, Theotokos, which can be translated the mother of God or the bearer of God. que puede ser traducido como la madre de Dios o quien lleva a Dios. Like bearer, like she gave birth to God, right? Como que ella carga, ¿no? en su vientre. So the church had been calling Mary Theotokos, or the mother of God, A muchos han estado llamando a la Virgen María Theotokos o la madre de Dios. and they had been doing that in contrast to the Arian controversy. Y ellos han estado haciéndolo en contra de los arianos. o Remember who the Arians were? ¿Sabían quiénes eran los arianos? Who was Arius? What did he teach? ¿Quién era Ario? ¿Qué enseñó Ario? ¿De qué? Que no la dio, ¿no? That he wasn't God. Yeah, that's That right. Jesus wasn't. Yeah, so he was a god. He was like Jehovah's Witnesses. Que prácticamente lo que enseñaban los testigos de Jehová, ¿no? Que So él era un Dios. He was the first thing that God created. Que él fue la primera cosa que Dios creó. So obviously, like a very, very high being. Un ser muy muy superior, obviamente. But Arius wanted to protect the oneness of God. Pero Arrio quería proteger la unidad de Dios. And he thought the way to do that was to deny the divinity of Christ. Y él pensaba que la manera de hacer eso era no negar la divinidad de Cristo. So the Orthodox Christians, Ahora los cristianos ortodoxos, I don't mean Eastern Orthodox, I mean Christians who y have a no right me refiero a los understanding. ortodoxos del este, pero simplemente ortodoxos en general. They said, in contrast to the Arians, that they called Mary Theotokos or Theotokos, the Entonces, mother of God. En contraste con los arrianos que decían que María era Theotokos o madre de Dios. And so the early Christians, when they said mother of God, they weren't saying that to worship Mary. Los primeros creyentes cuando decían que era la madre de Dios no lo decían para adorar a María, But they were calling her that to say something about the baby that she had in her womb. pero decían eso para hablar acerca del bebé que llevaba ella en su vientre. That the focus was not that Christ received his divine nature from Mary, La cosa era para decir que él no recibió su naturaleza divina de María, but that the child in Mary's womb was God. pero que el hijo o el niño que estaba en el vientre de María era Dios. So Orthodox Christians ever since Así que los cristianos ortodoxos desde ese entonces have affirmed this title of Mary, han afirmado ese título acerca de María, because it teaches us about Christ, that he's God. porque nos enseña que Cristo es Dios. One Reformed theologian said this. Un teólogo reformado dijo esto. This is a man named Johannes Walabius. Este es un nombre llamado Johannes Bolevius. He said, Mary ought not only be called mother of Christ, María no debería ser llamada solamente madre de Cristo, but also the mother of God. pero también la madre de Dios. So back to Nestorius. Regresando al Nestoriano. Nestorius didn't like the title Theotokos or Theotokos. Nestoriano no le gustaba ese nombre de Theotokos. He called her instead Christotokos, the bearer mother of Christ. Él le llamó mejor a María Cristotokos o la madre de Cristo.
And so he was trying to say that Mary did not give birth to the divine Logos, Y lo que él está tratando de decir es que María no dio a luz al Logos eterno, but she as a human gave birth to a human. pero que ella como humano dio a luz a un humano. Even though he did believe that the human nature was united to a divine nature. Aunque él creía también que la naturaleza humana estaba unida con la naturaleza divina. So he was known for preaching very provocative sermons. Él fue reconocido por predicar mensajes muy provocadores. A woman cannot carry the deity for 9 months in a womb. Por ejemplo, él decía, una mujer no puede cargar la divinidad por 9 meses en su vientre. You cannot wrap God in diapers. No puedes ponerle diaper a Dios, God can't suffer. pañales. God, Dios no puede sufrir. God can't suffer. God can't die. God can't be buried. Dios no puede sufrir, no puede morir, no puede ser enterrado. And properly speaking, he was right. Y hablando en términos propios, pues no estaba equivocado. Of course, God can't die. Por supuesto que Dios no puede morir. But we're speaking of Christ, Pero estamos hablando de Cristo, who is God in the flesh, quien right? es Dios en la carne. So, yeah, he was speaking in a way that was taking away from the two natures. Entonces él está hablando de una manera que estaba quitándole o restándole importancia a las dos naturalezas. And so there was a church council in Ephesus, Y hubo un concilio en Éfeso and they said that he was teaching that Jesus was two persons, a divine person and a human person. y ellos ahí dijeron que Cristo era dos personas, una persona humana y una persona divina. So, in a sense, he was teaching that Jesus, to use modern terminology, was schizophrenic. En otras palabras, para usar términos modernos, ellos decían que Jesús era un esquizofrénico, Right? It's like two people in one. dos personas en uno. He was teaching something that, if we were to try to conceive of it, it would be like Siamese twins. Una manera de verlo sería como gemelos siameses. Right? There's one body, but it's two people. Es un cuerpo, pero dos personas. So he overemphasized the two natures and ended up dividing them into two persons. Él sobreenfatizaba esas dos naturalezas, que lo enfatizó tanto que terminó haciendo dos personas. When I was a kid, I was a really bad boy. Cuando yo era un niño muy malo. And I remember once somebody had like a pillowcase. Y alguien tenía una caja de almohadas. It was pretty big, Y, or at least I remember it being big. I was a little kid, but y era un forro de almohadas muy grande. Yo And- era un niño pequeño. and one of my friends took a cat and put it inside the pillowcase. Y alguien agarró ese forro de almohada y metió un gato dentro de ese forro. And then I said, Y luego dije yo, "Watch this!" mira esto. And I took another cat and I threw it in there. Y agarró otro gato y lo metió ahí también. That's kind of what Nestorius taught about Jesus, that there was two people inside of one body. Right? Esto era lo que Nestor enseñaba acerca de Cristo, que hay dos personas dentro de un cuerpo. Don't be like Danny. No sean como Dani. That's a bad boy. Okay, so Reformed churches then historically join the Orthodox Christian faith on this issue. Entonces, los iglesias reformadas históricamente se unen a los cristianos ortodoxos, a los teólogos ortodoxos en este punto. So again, that means this. Eso significa lo siguiente. The second person of the Holy Trinity, La segunda persona de la Santísima Trinidad, the eternal Son of God, el Hijo Eterno de Dios, he took to himself, tomó a sí mismo, or we also say he assumed, o también decimos que asumió a human nature, una naturaleza humana, not a human person. no una persona humana. Okay, so it wasn't like there was a baby named Jesus Había un that bebé llamado Jesús. he like possessed like a demon. Y no es que él vino a poseerlo como demonio, ¿no? He added to himself a nature, Sino que él agregó a sí mismo una naturaleza, which is a body and a soul. lo cual es Okay. un cuerpo y un alma. But the body, of course, had to grow from conception through gestation to birth. Pero el cuerpo tuvo que crecer desde la concepción, la gestación, hasta que pudiera nacer. So, in Nestorius' view, the eternal Son of God came to live in the man Jesus, as though he was like a temple. Entonces, de la manera que Nestor lo veía, es que el Hijo Eterno de Dios vino a vivir en la persona de Jesús como que si fuera a vivir en un templo. So, if we had like a clear
a clear glass right now. Como que si tuviéramos un vidrio transparente en And ese I momento. poured half of this with water, Y lleno la mitad con agua and then the other half I put oil, like olive oil. y pongo en la otra mitad aceite. What would happen? ¿Qué pasaría? What would you look at and see? ¿Qué verías dentro Put del water and vaso? put oil in there. Agua y aceite. Okay, you see like a division, right? Vieron una división. So that's kind of Nestorius. Eso es lo que okay? Nestorio It's like pensaba. it's one body, it looks like one person, but yet inside is two people. Un cuerpo, dos personas adentro. While I drink my cappuccino. Mientras se toma mi cappuccino. Okay, Oh, the cool down cafe, don't forget that. what's that? And the cool down cafe. Oh yeah. What is this, a commercial? El comercial de Cool Down Coffee. Yeah. Okay. Well, I've already mentioned that, so I'll skip ahead. Okay, here we go. So let me, one more little subtopic, and then we'll, maybe some questions, and then we'll conclude for the evening. Vamos a pasar a otro tema más y luego vamos a concluir si hay más preguntas. So, the divine Son takes to himself a human nature. It is one person, two natures. Okay? Entonces, el Hijo Eterno toma una naturaleza humana, es una persona con dos naturalezas. But there's a theological problem. Pero hay un problema teológico. There's a lot of them, but this is one. Hay muchos, pero este es uno de ellos. Despite the union of the two natures, A pesar de la unión entre las dos naturalezas, the divine nature of Christ cannot be contained by a human nature. la naturaleza divina de Cristo no puede ser contenida en una persona. God is infinite, Dios es infinito. right? God is infinite, Dios es infinito, ¿verdad? okay? Which means what? What does infinity mean? ¿Qué significa qué? ¿Perdón? ¿Ascendiente? Oh, but he's transcendent. Yeah. So like, Sí. if you were to just define infinite, how would you define ¿Cómo infinite? defines Never infinito? ends. Que no tiene fin, it has no end. So here, okay, so that would be his being eternal, correct? Eso sería que Él es eterno. So infinite just means no limits, right? Infinito significa que no tiene límite. like not finite. No es so- porque no es finito. He's not finite in relationship to time, so that means he's eternal. Él no es finito en relación al tiempo, eso significa que Él es eterno. He's not finite in relationship to space, No es finito en cuanto al espacio, right? So he's transcendent, por eso Él es trascendente. right? So the infinite is like a bigger idea, and those other ones are kind of underneath it. Ser infinito es una idea más grande y todas las demás están contenidas dentro de ese punto. So because he's God, he's infinite. Pero porque Él es Dios, Él es infinito. He cannot be contained. No puede ser contenido. King Solomon prayed when the temple was dedicated, heaven, even the highest heavens, cannot contain the Lord. El rey Salomón, cuando estaba construyendo el templo, dijo: aún los cielos de los cielos no pueden contenerte, Señor. So that's the problem, is Ese es el problema. the infinite God takes to himself a finite human nature. El Dios infinito toma en sí una naturaleza humana finita. Does that mean that his infinite divinity is now limited by wherever he walks on the earth? ¿Será que eso significa que su naturaleza divina ahora está limitada a donde sea que él camine sobre la tierra? Okay, so this is a topic of what was called in the 17th century Esto es un tema de lo que se le llamaba en el siglo XVII, the extra Calvinisticum. extra calvinístico. That's what Lutherans called it. Eso es lo que los luteranos le llamaban. Lutherans didn't like the Calvinists, A los luteranos no les gustaba a los calvinistas. so they use this like a pejorative against Calvinists. Así que usaban este término peyorativo en contra de los calvinistas. So Reformed Christians say that the divine nature of Christ, Los cristianos reformados decían que la naturaleza divina de Cristo it's incomprehensible and it's everywhere present. es incomprensible y está presente en todo lugar. And so it's not constrained or bound by his human nature. No está como contenida o limitada por su naturaleza humana. So his divine nature is beyond the boundaries of his human nature.
su naturaleza divina está más allá de los límites de su naturaleza humana. So that's why Lutheran said extra, which means beyond, extra Calvinisticum. Por eso es que los luteranos decían que extra calvinístico. So they were trying to say, you Calvinists are changing the definition of Chalcedon. Les decían a los calvinistas que ustedes están cambiando el concilio de Calcedonia. I have Lutheran friends and they just don't like the Calvinists, so. Yo tengo amigos luteranos y no les gustan los But they're calvinistas, my friends somehow, pero son mis amigos. Yeah. So the divine and human natures are united, and the definition of Chalcedon says indivisibly and inseparably. En la definición de Calcedonia vemos que esas dos naturalezas están unidas inseparablemente. So Calvinists believe that even while in his state of humiliation, Los calvinistas creen que aún en su estado de humillación and even before his resurrection and ascension, y aún antes de su resurrección y ascensión, the Son of God filled the universe, el Hijo de Dios llenaba el universo and he upheld all things as God. y sostenía todas las cosas como Dios. Okay? So even as a baby, he was as God upholding the universe. O sea, aún como bebé él estaba sosteniendo el universo. Right? Here's what John Calvin said. Y eso es lo que decía Calvino. Here is something marvelous. Aquí hay algo asombroso. The Son of God descended from heaven El Hijo de Dios descendió del cielo in such a way that without leaving heaven, de una manera que sin dejar el cielo, he willed to be born in the virgin's womb, deseó nacer en el vientre de una mujer to walk about the earth, para caminar sobre la tierra, to hang upon a cross. para ser colgado en un madero. Yet he continuously filled the world, Y aún así continúa llenando el mundo, even as he had done so from the beginning. como lo ha hecho desde el principio. So God cannot be contained. Dios no puede ser contenido, en otras palabras. So that means even in the union of the two natures, Eso significa que aún en la unión de las dos naturalezas, that his divine nature is, when Jesus was asleep in the boat, que su naturaleza divina, por ejemplo, cuando Jesús estaba dormido en la barca, the divine nature was united with his humanity. su humanidad y su divinidad estaban unidas. So right there on the boat, you can say that's God, Ahí en el barco podrías decir, ahí está Dios, but at the same time, he fills the universe. pero al mismo tiempo Él llena el universo. Okay? Again, Michael Horton said this. Nuevamente, Michael Horton lo dice de esta manera. Even as he lay in Mary's womb for 9 months Aun cuando Él estuvo en el vientre de su madre por 9 meses and walked along the shores of Galilee or Jerusalem, y caminó sobre las orillas de la playa de Galilea y Jerusalén, he continued to fill the heavens and the earth continuó llenando los cielos y la tierra, according to his omnipresent and omnipotent Godhead. de acuerdo con la deidad omnipotente y omnipresente. So this means we can speak of the person of Christ being everywhere because he is divine. Así que podemos decir que Cristo está en todos los lugares porque es divino. Yet because he has a human nature, his humanity is finite and limited to one place. Pero ya que es humano, en su naturaleza humana está definida o limitada para un solo lugar. So is Christ at the right hand of God? O sea, ¿está Cristo ahorita en la mano a la diestra de Dios? Yes. Sí. Where else is he? He being the person. Everywhere. Yeah, everywhere. En todo Okay? lugar. So he's there, but he's everywhere. Él Okay? está ahí, pero también está en todo lugar. Reformed theologians use another phrase to express this. Los teólogos reformados usaban otra frase para describir esto. They didn't like the phrase extra Calvinisticum. No les gustaba la frase extra calvinística. They used the Latin phrase that says this: Usaban la frase latina que dice lo siguiente. finitum non capax infinitum, which means the finite cannot contain the infinite. Decía finitum non capax infinitum, que significa que lo finito no puede contener lo infinito. Okay? So if the divine nature could be contained, it would cease to be divine. De otra manera, si la naturaleza divina pudiera ser contenida, dejaría de ser divina. And if his human nature could contain his divine nature, Y si su naturaleza humana pudiera contener su naturaleza divina, it wouldn't be human. no sería humana. In fact, it would be divine. De hecho, sería divina. So we find this in Scripture. I'll just give a couple quick examples. But we find this in Scripture in passages like John 1:14, the Word made flesh. Y eso lo encontramos en pasajes como Juan 1:14, donde dice que el verbo se hizo carne. Okay? John 1:18, Juan 1:18, that Christ was in the bosom of the Father.
que Cristo estaba en el seno del Padre. Okay, so while incarnate as the Word made flesh, the only begotten Son is in the Father's bosom. Entonces, como hijo engendrado de Dios, la palabra o el verbo que se hizo carne está en el seno del Padre. Right? So the imagery, the Word becomes flesh, but yet it says that He's in the Father's bosom. O He's sea, la idea es de que aunque in Él se heaven. volvió carne, pero aún así Él está en el seno del Padre en el cielo. So at the same time that He's incarnate, He's also everywhere. He's with the Father. El hecho que Él es encarnado, de todas formas está en todo lugar, está con el Padre. And so this idea is really important because it protects His true humanity, but also His true divinity. Esta idea es muy importante porque así como protege su verdadera divinidad, también protege su verdadera humanidad. And Jesus even said in John 5, verse 17, Y Jesús también dice en Juan 5:17 that He was working, he was at work, and He was doing the work of the Father. que Él estaba trabajando y que también estaba haciendo el trabajo del Padre, So He was caring for the universe o la obra del Padre, cuidando del universo, while His mother was caring for Him. mientras su mamá también lo estaba cuidando a Él en el vientre. Okay, we'll stop there. Any questions or comments as we conclude tonight? Vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Alguna pregunta, comentario mientras terminamos esta noche? Nomás quería preguntar si Gracias. entonces el Hijo al tomar su humanidad nos muestra el propósito de Dios cuando Él creó al hombre desde el principio, por decir en Génesis 2:7, donde dice que Él le creó al hombre, ¿no? Y dice que le sopló aliento de vida. So does Christ show us the purpose of the creation of man, as is shown in Genesis 2:7? That ¿cuál era la pregunta? ¿Verdad? ¿Cuál era la pregunta que? Que si entonces esto es una muestra del propósito That if this demonstrates the purpose of God al crear al hombre. by creating man. Porque esto también tomando en cuenta también cuando Pablo dice en Corintios 15 de que Adán es el primer alma viviente, ¿no? Y el segundo Adán es alma vivificante, ¿no? Espíritu vivificante. And he's referring that it also says in 1 Corinthians 15 that the first man was made a living soul, Yes. and Christ was made A life-giving a spirit. life-giving spirit. Yeah. So do those things relate to each other? Yeah, according to Paul, again, like Romans 5:14, that Adam was a type of the one to come, right? Sí, nuevamente Romanos 5, que Adán era el tipo de alguien que iba a venir. So there's parallelism between the two. Hay un paralelismo entre ambos. Yeah, and Paul's big point there is, Adam is alive, El punto era que sí, Adán está vivo, but that life is given him by God. pero la Right? vida de él ha sido dada por Dios. And the amazing thing is that Christ is the life-giving spirit. Christ is the one who gave him. Y ahora Right, the Cristo life. es quien da el espíritu de vida. Cristo es quien le da la vida a él. So Christ is the fulfillment of that first man Entonces- in the greatest possible way. Cristo es el cumplimiento de ese hombre de la manera más grande. So Adam's a receiver of life, Christ is the giver of life. Adán es el quien recibe la vida, pero Cristo es quien da la vida. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Alguien más? Okay, so tomorrow night, I promise you that we'll start off for the first session. We'll talk about we'll talk about some of this topic of incarnation and who Jesus is. But I want to do it in the context of what does the Quran say about Christ versus what the Bible says about Christ. Mañana en la noche, en nuestra primera sesión, vamos a hablar un poco de lo que ya vimos esta noche, pero quiero que veamos un poco de lo que el Corán dice de Cristo y lo que la Biblia dice acerca de Cristo. So bring your Quran, right? Así que traigan el Corán. So no, don't bring your Quran. No traigan el Corán. But I'm going to point out lots of verses from the Quran and then lots of verses from the Bible, and we're going to see the contrast. Pero vamos a ver algunos versos del Corán y otros versos de la Biblia y vamos a ver el contraste en eso. Okay, let's pray. Oremos entonces. Lord, we thank you for the blessing of the work of Jesus Christ, Padre, te damos gracias por la bendición del trabajo y la obra de Jesucristo, that He is your Son and our Lord. que es tu Hijo y nuestro Señor. And we ask that you would give us life tonight Te pedimos que nos des vida esta noche to know Him better
para conocerle mejor and to be able to share the life that He has given to us with others. y compartir la vida que Él ha dado a nosotros a otras personas. And we do praise You for who You are as the God-man, Y te adoramos por quien eres como el Dios hombre and that You alone can save sinners. y que solo tú puedes salvar a los pecadores. And we ask this in Jesus' name. Amen. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. All right. Gracias.